Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos a esta nueva semana de programación. Es un gusto y un placer estar acompañándolos. Quiero contarles que ayer hice la revisión de los aprendices que tenían llamado de atención escrita en las actividades. Sin embargo, si ustedes revisan, algunos continúan. Es el caso de Andrés Eduardo Hamburger Arengas. Es el caso del grupo 5 en la actividad número 2, Jonathan Dubán Moreno, Cristian Camilo Villamil, María Camila Rivera Bolívar, con una corrección de la actividad 2 de Excel. Y nuestra compañera Lina Sofía Mora López, quien sigue reiterativa, no hizo entrega de las actividades 2 y 3, ni 4 ni 5, pero digamos que el llamado de atención era por las actividades 2 y 3, como se ve en el mensaje. Entonces, pues con el caso de ella y del compañero Hamburger, pues me toca tomar ya decisiones con la instructora Mónica, porque pues ya seguimos dentro del conducto regular, de acuerdo al reglamento del aprendiz. Para los demás compañeros, los que tienen la corrección, no sé qué pudo haber ocurrido, porque la dificultad sigue. Entonces, pues yo los invito a que revisen y en el transcurso de la sesión se pongan al día. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. De la actividad 4, pues creo que todos tienen correcciones por hacer y algunos que no entregaron. De la actividad 5, ahí solo algunos tienen corrección. Creo que aquí me toca verificar uno a uno porque a pesar de que están en grupo, pareciera que siguen trabajando de manera individual. Entonces, pues la revisión es un poco más demorada porque algunos tienen corrección a pesar de que están trabajando en grupo. Entonces, pues la invitación, chicos, es a que revisen cuáles han sido las dificultades, porque pues estamos casi que trabajando los ejercicios en su mayoría acá, y yo les pregunto dificultades, inquietudes, preguntas, y no las hacen. Entonces, los escucho en esta parte antes de comenzar. No sé si tengan preguntas o no las hay, no sé. Duván, cuéntame. Buenos días, profe. ¿Cómo Profe, yo estás? ayer, bien, sí, señor. Profe, yo ayer vi el comunicado de la corrección en la guía 2 y 4. Apenas vi el comunicado, me puse a ver qué es lo que había fallado y me di cuenta que solo era porque se me olvidó fijar las celdas. Cuando hice el cambio, lo volví a enviar. Entonces, Pues si lo volviste a enviar ayer, pues está por corregir. Revisé en la tarde y hice como el sondeo de las actividades perdón, de las actividades que debían corregir. Entonces, si lo enviaste, sí, señor. yo lo reviso. En el caso de ustedes es la actividad 2 y la 4 y la 5, pues que no la habían enviado hasta ese momento, ¿no? Hasta el momento en que yo revisé. Sí, señor. Bien, si es eso, yo reviso y digamos que en el transcurso del día quedará subsanado esas calificaciones. ¿Listo?
Señora, igual que mi compañero Cristian, nosotros nos llamaba para arreglar los inconvenientes y ellos también nos juntaron las Ok, guías. bien, listo. Daisy. Profe, una Ya, pregunta. señora. En la actividad de Excel 4, no entiendo la hoja de ciudades. ¿Será que me puedes explicar, por favor? Ya la miramos. En estos casos de esas actividades es simplemente lectura, chicos. Yo no sé ustedes por qué no leen bien las indicaciones que se les dan. ¿Cómo es tu apellido? Belandia. Yamil. Entonces bajemos la 4. Y aquí dice ciudades y cosméticos. Bien. Entonces, ¿qué decía acá? Dice, seleccione una ciudad de la celda de 20. Entonces, si yo tengo dudas de dónde queda la celda de 20, pues la escribo acá, de 20. Y él me lleva hasta la celda que es. Y determine cuántos empleados trabajan y la suma de sueldos de la sucursal. Entonces aquí, ¿cuántos empleados trabajan? Entonces, tú me colocas A9, pero acá está diciendo que es de la celda de 20. Entonces, mire, si yo cambio la ciudad acá, Guayaquil, estos valores me van a quedar fijos. Quito, Machala, pues es el que tú escogiste. Entonces, lo que se pretende aquí es que no sea la celda A9, como tú lo escribes, sino la celda D20. Seleccione una ciudad de la celda D20. De tal manera que cuando yo escoja aquí Guayaquil, entonces esto se me va automáticamente cambiando. Aquí por eso decía, seleccione una ciudad de la celda de 20. Lo mismo acá, entonces no es dejar a 9, sino a 20, que es lo que me está diciendo. Entonces, mire, yo cambio aquí a Guayaquil y son 5 empleados que suman este sueldo. Quito, 4 y suman este sueldo. Machala son 3 y suman esto. Y Riobamba son 2 y suman esto. Lo mismo en cosméticos. Seleccione un producto de la celda C21 y determine cuántas veces se ha vendido. ¿Sí? Y acá tú me dejas fijo, es cosmético. Y no es cosmético únicamente, es la celda de 21, C21 en este caso. ¿Sí es claro? Creo que la gran mayoría tuvo ese error. Sin embargo, hay otros errores. Yo no sé, hicimos los ejercicios casi que uno a uno y se presentaron errores en diferentes. Entonces, revisen, chicos, y cualquier duda, cualquier inquietud, pues por favor me la cuenten. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? No, señora. Profe, una pregunta. Entonces, para fijarlo fijo,
digamos, cosméticos, ¿qué se le hace para ¿Para que qué, cuando lo perdón? cambies, también cambie el, digamos, para que no quede fijo, digamos, que no sea cosméticos, sino que lo cambias a medicina y automáticamente se cambia? Pero entonces ahí como sepa que cambie. Por eso, en el caso del último, lo único que tienen que hacer es no utilizar como criterio la celda B4, sino la celda C21. Entonces, mira, aquí dice cosméticos y hay 3. Si yo coloco, por ejemplo, fotografía, bueno, hay 3, regalo hay 3, medicina hay 4. Entonces, tan pronto cambio yo el dato aquí, si ven que se actualiza el dato de acá, porque no estoy tomando un valor fijo, sino el dato que hay en una celda. ¿Sí es claro? ¿O hay dudas? ¿O cuál es tu pregunta en sí? Sí, profe, es que digamos, yo lo pongo en medicina y me sigue saliendo que están 3. Pero acá, aquí en la función contar le dejaste la celda C21. Le puse la B14 El rango sí es B4 y hasta el B16. Y el criterio es C21. ya. Es decir, el criterio es el contenido de la celda C21. Vale, profe, qué pena, gracias. Profe, y el de las ciudades. Es exactamente lo mismo, mira. El contenido, el rango es el A4 hasta A17, donde están todas las ciudades. ¿Cuál es el criterio? Lo que hay en la celda D20. Por eso, cada vez que usted cambia el contenido de la celda D20, pues el dato se va a actualizar. Ah, ok, profe, gracias. Por eso en el enunciado decía que seleccionara una ciudad en la celda de 20. No les estaba pidiendo exactamente una ciudad, por una ciudad determinada, sino por lo que había en la ciudad, en la celda de 20. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Profe, disculpa, yo tengo una con la guía 5. Con la guía 5. Temas con las 5. Ah, bueno, busquemos tu ejercicio más bien. Con las 5. ¿Cómo es tu apellido? Carrillo Coral. Carrillo. Carrillo Coral. El comentario es, los gráficos de meses están incompletos y el punto 3 de nacimiento está mal.
Entonces, aquí se pedían 3 ejercicios. Solo presentas un gráfico. Entonces aquí están incompletos. ¿Sí? Sí, ya, pues estaba haciendo eso ahorita y me sale prácticamente el mismo gráfico en el punto 3, por así decirlo. Entonces, esa era mi pregunta, como el tema de la lógica, bueno, el punto 2 es solamente los meses y también indicar el porcentaje. En el primero piden el total de accidentes, indicando los 3 años y también el porcentaje. Pero cuando voy a hacerlo solo por los meses, me sale igual que el primer gráfico. Mira, en el primero dice, en un gráfico de anillo represente el total de accidentes laborales ocurridos en los 3 años. Entonces, si son 3 años, son estos datos con estos datos de aquí. Porque dice, represente el total de accidentes laborales ocurridos en los 3 años. Entonces, son solo estos datos. ¿Sí viste cuáles seleccioné? Sí, señora, solamente arriba los años y el total. Y el total. Es más, puedes seleccionar esto de acá, abajo los totales. ¿Listo? Para el segundo, en un gráfico de anillo represente el total por meses de accidentes laborales. Entonces, por meses son estos. Acá. ¿Sí? Sí, señora. Y el otro dice, en un gráfico de anillo represente los accidentes en cada mes por los 3 años. Entonces, en cada mes por los 3 años. Es esto de acá. Entonces, no son iguales los gráficos. Ok, sí, pero ya vi cuál fue el error, que fue el de no seleccionar el total. Nunca, o sea, los totales, pero pues depende de lo que te pidan. Si piden totales solamente, pues por eso eran los casos anteriores. Y en este de nacimientos, en este de acá, por ejemplo, tú seleccionaste solo los años, pero los años ¿contra qué? O sea, aquí no estás, aquí estás marcando estás graficando desde 1946 a 1997, pero no hay ningún otro dato. Entonces, este dice, perdón, para representar el total a lo largo de los años. ¿Qué le hizo falta a este? El total. El total. Entonces, aquí, en diseño de gráfico, te faltó seleccionar. Es control y vienes y seleccionas el total. Y ya te queda de esta manera, porque ahora sí hay un total aquí que graficar. Ok, profe. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, corrijan lo que tengan que corregir, actualicen lo que tengan que actualizar y pues con eso vamos quedando al día. ¿Bien? Profe, Dime. es que yo tengo una pregunta. Nosotros quisiéramos saber qué es lo que toca corregir en la actividad 4, la guía 4, perdón. Es que la hemos mirado, pero aún no sabemos qué es lo que toca corregir. ¿Y qué te dice? ¿Cuál es el La comentario? hizo Daniel, profe. Ya te digo qué dice el comentario. Profe, buenos días. Ya con mi grupo te adjuntamos la guía número 2, la corrección. Ah, bueno. Profe, ¿será que nos podrías confirmar si ya te llegó?
Ay, perdón, perdón. ¿La 2 me dice? La Sí, 4. señora. Y la 4. ¿La 4 o la 2? Profe, la 4. La 4. ¿Cuál es tu apellido? Alejandra Briceño, pero la corrección la hizo nuestro compañero Daniel. Daniel. Daniel Castillo. Daniel Castillo Rincón. No, mira, solo a Daniel ha enviado una que tiene el mismo comentario de temperaturas y es Q. Profe de nosotros es Duan Moreno. ¿Quién la subió? Profe, creo que te están hablando de dos grupos diferentes. Bueno, Dubán Moreno acaba de llegar una corrección a las 9:15. Aquí la estoy viendo. Esa sí llegó. Pero del otro grupo... no, Profe, es que señora, profe, queremos saber qué es lo que está mal en la guía 4. Es que parece corregir, pero pues no sabemos qué es lo que toca corregir. bueno, ¿cómo es tu apellido? Briceño Camacho. Dice, revisar los ejercicios de temperatura y SQ. Entonces revisa qué es lo de temperatura y SQ. Entonces, miremos a ver. En temperatura, en el caso de ustedes, aquí miraron lo de la observación. Aquí está el máximo, el mínimo, el promedio. Aquí, número de temperaturas menor al promedio. No entiendo por qué me utilizan la función promedio.si. Si está pidiendo es el número de temperaturas menores a un promedio. Lo mismo, número de temperaturas igual a 20. Y número de temperaturas mayor o igual al promedio. Entonces, no sé por qué utilizan la función promedio.si. Ahí no se aplica. Número de temperaturas. ¿Qué función utilizaría yo ahí? ¿Mm? Grupo. Contar todo conjunto. Contar puntos sí, porque me están diciendo es el número. ¿Cuántas? Número. ¿Cuántos? Y en SQ, entonces, si yo le doy clic acá, bien, si arrastro, vengo, por ejemplo, acá y mire dónde empiezan los rangos. ¿Qué pasó ahí? Miremos acá. Aquí el rango donde está empezando. Me está dejando datos por fuera. ¿Sí? ¿Sí es claro que qué les quedó mal? Estamos corrigiendo, profe, gracias. Listo. Muy bien, entonces vamos a mirar lo que estábamos viendo la semana pasada, que era los ejercicios de los temas 6. ¿Cómo les fue con eso? Ustedes quedaron de hacer los ejercicios de estados norte y estado sureste. ¿Cómo les fue con esos dos ejercicios? Profe, bien, ¿Los pero hicieron? ¿No los hicieron?
Bien, pero en la parte de porcentaje de superficie no entendí cómo hacerlo. ¿Cómo calcular este porcentaje? Muy bien. Entonces lo vamos a hacer aquí para estados del norte. Entonces resulta que la tabla tiene una numeración del 1 al 32, tiene unas siglas que representan un estado. Ese estado tiene su capital y tiene un valor de superficie. Con esta información, entonces me piden completar la tablita que hay acá. ¿Cuál es el punto de partida que yo tengo? Las siglas. Entonces, como estas siglas son las que me van a permitir encontrar el estado, la capital y el valor de la superficie, pues, ¿qué función es la que debo utilizar ahí? Buscar V. Buscar B. Muy bien, entonces me vengo acá. Las usadas recientemente. Entonces, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? Es el dato que hay aquí. ¿En qué matriz estoy buscando yo esa información? Entonces, la matriz, ¿desde dónde debe arrancar? ¿Desde los números o desde las siglas? ¿Ustedes qué creen? ¿Desde la cita? Desde las siglas, porque es desde ese punto donde yo arranco mi búsqueda. Lo que haya atrás no me interesa. Mi matriz debe arrancar desde el valor que yo estoy buscando. Entonces, en este caso es desde las siglas. ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero que me traiga? Entonces, si arranco mi matriz desde las siglas, esa será la columna 1, el estado será la columna 2, la capital el 3 y la superficie el 4. Entonces, en este orden de ideas es la columna 2 y falso para la coincidencia más exacta. Ahora bien, recordemos que esa matriz la debo fijar para que en el momento en que yo arrastre no me vaya a quedar ningún dato por fuera. Entonces, arrastro y ya tengo todos los estados. Una forma de que ustedes verifiquen si les quedó bien es que siempre se ubiquen en valores intermedios y le den doble clic y ya pueden cerciorarse que la matriz le quedó bien seleccionada, quedó completa, no quedaron datos por fuera y de esa manera puedo verificar que me quedó bien la información. Me vengo para la capital. Nuevamente la función buscar B, el valor buscado. ¿En qué matriz? Entonces sigue la misma matriz. Como sé que ya debe quedar fija, la fijo de una vez. El indicador de columnas, en este caso va a ser la número 3. Y el rango va a ser falso para que me traiga la coincidencia más exacta. Arrastro y completo, en este caso, la capital. Vamos a buscar el valor de la superficie del estado. Entonces, buscar B, valor buscado, la matriz, uno, 2, 3, 4, entonces ahora es el indicador de columnas y en rango falso para la coincidencia más exacta. ¿Qué me faltó? Fijar la matriz y le doy a aceptar. Arrastro y hasta aquí obtengo
los valores. Ahora me están pidiendo el porcentaje de la superficie. En este caso, lo que me están pidiendo es qué valor le corresponde cada estado con relación al total. Entonces, ¿qué debo calcular yo aquí primero? El total. Por una autosuma, por la función suma, como ustedes lo quieran calcular. Entonces, aquí está el total de las superficies. Ahora es más o menos como si fuera una regla de 3. Una regla de 3 simple. En una regla de 3 simple, ¿yo qué plantearía? 737.730 equivale al 100%. Esto es lo que yo plantearía. ¿Cuánto me vale? ¿Qué porcentaje es el valor de esa superficie para la primera sigla, que es Chihuahua, es decir, 247.087? ¿A qué porcentaje corresponde? Esto es una regla de 3 simple. Matemáticamente, ¿yo qué haría? Diría, este valor por este valor dividido en este valor. Y esto me estaría dando en valor de porcentaje. Es decir, que 247.087 corresponde al 33%. ¿Hasta ahí es claro? De la regla de 3. Sí, señora. Pero yo no necesito hacer todo ese planteamiento aquí. Aquí es igual que si tú tomas este valor y lo divides entre el total, ya me está dando el porcentaje. Que fue lo mismo que hice acá, solo que aquí multipliqué por el 100%. Pero ya no necesito plantear toda esta regla de 3, sino simplemente dividir y ya me da el porcentaje. ¿Recuerdan el ejercicio que se hizo en la segunda actividad de Excel cuando estábamos haciendo operaciones matemáticas que tocaba dividir el número de horas por el consumo, algo así, que era el porcentaje? Es exactamente lo mismo. Ahora, para poder arrastrar y poder calcular ese porcentaje de superficie para cada una de estas regiones, yo tengo que dejar fijo un valor de estos dos. ¿Cuál valor dejaría yo fijo? J23. J23, muy bien, porque es el 100%. Entonces, ahora sí, ya vengo y arrastro y obtengo el porcentaje de cada uno. ¿Cómo sé yo que me quedó bien? Pues Tiene que simplemente dar 100%. una sumatoria y debe dar el 100%. Muy bien. Quitémosle posiciones decimales y me da el 100%. Una cosa es porcentaje y otra es promedio. No se les olvide. ¿Sí les quedó claro? Sí, señora. ¿Aquí había alguna pregunta? No. Bien. El otro es igualito, exactamente igual. Pero Vale. aquí están ya trabajando es con población. Aquí trabajamos con superficie y aquí estamos hablando es con población. Pero es exactamente igual. Bien. Entonces sigamos con los ejercicios. Veníamos aquí el de notas. Vamos a pasar aquí al de deportes. ¿Estamos todos aquí?
en deportes? Sí, señora. Bien. En este de deportes, recordemos que en la clase pasada estábamos trabajando también, además de la función buscar B, con las funciones lógicas y habíamos mencionado algo de la función O lo íbamos a mencionar la función O. La función y decíamos que para que se cumpla, que la respuesta sea verdadera, se tienen que dar o cumplir las dos condiciones para que la respuesta fuera verdadera. Con la función O no sucede lo mismo. Con la función O se debe cumplir una condición o la otra para que la respuesta sea verdadera. La única forma para que la función O sea falsa es que no se cumplan ninguna de las dos condiciones. Entonces, en este ejercicio vamos a analizar cómo aplicamos esa función. ¿Qué me está pidiendo? Tenemos una lista de socios, tenemos el registro de una antigüedad y un deporte que practican. El enunciado nos dice que en la lista de socios se registra la antigüedad y el deporte que practican. Queremos saber qué socios pueden optar por un descuento teniendo en cuenta que se debe tener. Entonces venimos con las condiciones. Condición 1. ¿Cuál es la primera condición? Que se debe tener una antigüedad mayor que 5 años. Entonces, edad mayor a 5 años. Esa es la primera condición. O que practique tenis. Condición 2. Entonces, el deporte debe ser igual a tenis. Pero aquí me están diciendo O. Es decir, basta con que se cumpla una de las dos, el personaje sí tendrá descuento. Entonces, si se cumple la antigüedad, aunque practique otro deporte, sí va a tener el descuento. Así no tenga la antigüedad, sea mayor o sea menor, pero practique tenis, sí va a tener el descuento. La única forma para que no haya descuento es que no tenga ni la antigüedad ni practique tenis. Entonces vamos a mirar cómo lo hacemos. Ya sabemos que es a través de la función sí que podemos integrar estas dos funciones. Entonces, en la prueba lógica va a ser con la O. Porque el enunciado no lo está pidiendo. Entonces, abrimos el paréntesis y me vengo a la primera condición. Este valor es mayor a 5 y tomo la siguiente condición. Este deporte que hay aquí es igual, entre comillas, a la palabra tenis. Cierro comillas y cierro paréntesis. Si esas condiciones, alguna de las dos se cumple, entonces como respuesta verdadera va a ser sí para el descuento. En caso contrario, será un no y le doy a aceptar. Entonces ya vengo y arrastro y de esta manera puedo verificar en qué momento no va a tener descuento. Por ejemplo, para el segundo socio, tiene más de 5 años, es decir, está cumpliendo la condición 1, pero no cumple la condición 2, no importa, con que cumpla una es suficiente, por lo tanto, sí tiene descuento.
El socio 3 apenas tiene 2 años de antigüedad. No está cumpliendo con la condición 1. Y practica fútbol. Tampoco cumple con la condición 2. Por lo tanto, no tiene descuento. ¿Sí es claro? Sí, señora. Entonces, ahí radica la diferencia entre la función I y la función O. ¿Cuál es la diferencia? Que si a mí las condiciones me las están colocando de tal manera que se deben cumplir, debo utilizar la función I. Pero si a mí me dicen que se debe cumplir una condición de 2, de 3, de 4, que al menos se cumpla 1, entonces utilizo la función O. Entonces, depende del planteamiento, usted utilizará sí I o sí O. ¿Sí es claro? Muy bien. En este de promociones, vamos ustedes a analizar, vamos a analizar entre todos cuál función utilizamos. ¿Qué me dice el planteamiento? Me dice que las promociones Alemar deseamos controlar las promociones de puesto que se lleva a cabo en una empresa. Es decir, el puesto de cada empleado sube un nivel siempre y cuando el empleado cumpla con ciertas condiciones. Vienen las instrucciones. Complete la tabla considerando que en la columna empleado, años y calificación tienen datos de forma aleatoria. Es decir, datos que varían. Se acepta promoción, es decir, en esta columna es si el empleado tiene más de 2 años sin ser promovido. Es decir, aquí tengo una primera condición. La primera condición es que si en años, no le voy a poner igual, si en años es mayor o igual a 2, porque dice que tiene más de 2 años sin ser promovido. Y la otra condición es que su calificación sea superior a 350 puntos. Entonces, si es promovido. En caso contrario, no es promovido. Entonces, leamos nuevamente. En la casilla se acepta promoción si el empleado tiene más de 2 años sin ser promovido y su calificación es superior a los 350 puntos, entonces sí es promovido. En caso contrario, no lo es. ¿Qué funciones debemos utilizar? La función sí y la función y. La función sí y la función y. Muy bien, porque se deben cumplir las dos condiciones. Entonces, sí y la función y. ¿Cuál es la primera condición? Que este valor sea mayor o igual a 2 años. Y la otra condición es que la calificación sea superior, es decir, mayor a 350. Si esto es verdad, entonces sí es promovido en caso, perdón. En caso contrario, no es promovido.
Entonces, en algunos casos va a ser sí, en otros no. Esto está en forma aleatoria, por eso la respuesta varía, ¿no? En algunos casos será sí, en otros casos será no. Pero el planteamiento tiene que ver con esas dos condiciones. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bien. Este de tardanzas, ya lo habíamos hecho, creo que sí. Sí. Profe, aquí me salió uno del ejercicio anterior. ¿Cuál? ¿Cómo así? Es que me sale que, digamos, tiene 3 años, pero no tiene los 350 puntos y me sale la condición no. ¿Sí estaría bien? Claro, porque es que acuérdate que Ah, tiene que es cumplir con las dos él. condiciones para que sea Es promovido. exactamente porque utilizamos Ah, la función y. ok. Gracias, profe. Muy bien. En este de resultado, en este ejercicio de resultado, hay que analizar qué es lo que nos están pidiendo. Yo les voy a ayudar en el análisis y ustedes aquí lo vamos a resolver. Tenemos un promedio de los estudiantes, tenemos una columna promedio, tenemos una columna de estudiantes con una asignatura y una nota. Dice que en la columna resultado se requiere registrar la condición de certificado a los aprendices que cumplan las siguientes 3 condiciones. O sea que aquí hay 3 condiciones, no son 2, sino que ya nos están pidiendo 3. Miremos cuáles son esas 3 condiciones. Tener un promedio superior a 14. Entonces, la condición 1 es promedio mayor o igual a 14. Esta va a ser la condición 1. En la asignatura de Excel, entonces aquí será asignatura igual a Excel. No es en otra, sino en Excel. Esa es la condición 2. Y haber obtenido una nota superior a 14. Entonces, una nota mayor o igual a 14. Esa es la tercera condición. Entonces dice, en la columna resultados se requiere registrar la condición de certificado a los aprendices que cumplan las siguientes 3 condiciones. Ahí están las 3 condiciones. Mi pregunta es, ¿qué funciones debo utilizar? ¿Un sí y o un sí o? Un sí o sí, profe. Sí o dices tú. ¿Alguien dice? Yo digo que un sí y. Tú dices que un sí y. ¿Por qué sí y? Profe, porque dice que se tienen que cumplir las siguientes 3 condiciones y con la O es si se cumple una o la otra. En cambio, las 3 se tienen que cumplir. Exactamente, se deben cumplir las 3 condiciones para que yo obtenga un resultado de certificado. En caso contrario, el resultado será por certificar. Entonces, muy bien, es un sí y. Un sí y.
¿Cuál es la primera condición? Que el promedio sea mayor o igual a 14. ¿Cuál es la segunda condición? Que en la asignatura sea igual a Excel. Y la tercera condición es que la nota sea mayor, cierro paréntesis, y si todo eso se cumple, el resultado será certificado y en caso contrario será por certificar. Entonces, habrán unos aprendices que están certificados, otros quedan por certificar. ¿Preguntas, inquietudes? Profe, es que a mí me sale en la prueba lógica, me sale nombre. Nombre es porque hay algún dato que no lo estás tomando bien. Quizás el Excel no iba entre comillas. Ah, sí, profe, sí, es eso. Sí, Muy profe, bien. gracias. ¿Era eso? Bien. Con el siguiente ejercicio de stock y ticket es con la función buscar B. Entonces, intenten por favor plantear las funciones buscar B para stock y ticket, al menos con alguno de los dos, y si tienen dificultad me preguntan. Voy a cerrar el micrófono para que no les entre el ruido, pero yo estoy aquí por cualquier duda.
Muy bien, ¿cómo les fue con el ejercicio de stock? ¿Quién me quiere contar? Profe, yo tengo una duda. Señora, Yo tengo una duda. se te oye muy bajito, por favor. Profe, ¿ya me escuchas? Muy bajito. Se oye más el pajarito. Dime. Profe, ¿ahí ya se escucha? Perfecto, cuéntame. Profe, tengo una duda. En caso de que el tipo de letra no esté, ¿se deja así? Aparece NA y lo dejamos así o se le hace algo. ¿En el qué, perdóname? ¿Aparece NA en dónde? En la Z. En la Z. ¿Por qué crees que aparece NA? Porque en la matriz, bueno, en la matriz que yo seleccioné siempre está A, B, C. Muy bien, porque la letra Z no está dentro de la tabla resumen. Entonces, ese NA es un valor, es un error, perdón, que dice que no aplica, que no encuentra ese dato. Entonces, aquí, ¿qué función utilizaste? Buscar V. ¿Buscar qué? Buscar V. V. Muy bien. Buscar B. El valor que yo estoy buscando es el dato que está aquí. ¿En qué matriz estoy buscando ese dato? Entonces estoy buscándola en esta matriz. Ya sé que debe quedar fija. ¿Y qué columna es el dato que debo traer? Entonces corresponde a la descripción, que es la columna 2. Y en el rango, falso para la coincidencia más exacta. Entonces, al arrastrar, entonces es este dato que es ND, que quiere decir que no hay un dato, no existe el dato para ese valor que tú estás buscando, que es la letra Z. ¿Sí? A veces esos mensajes de error no nos deben alarmar, simplemente debemos es analizarlos. Con el stock sucede exactamente lo mismo. Buscar B, el valor buscado. ¿En qué matriz? Ya sabemos que la matriz debe quedar fija. Y el indicador de columnas es el número 3. Y falso para la coincidencia más exacta. Y vuelve y aplica el mismo mensaje de que no hay dato. ¿Sí les quedó de esta manera? Sí, señora. Muy bien. El de ticket, pues es una serie de búsquedas que ustedes tienen que hacer con las 3 tablas, dependiendo de la información que les están pidiendo. Vamos a trabajar por último este de telefonía, porque en este de telefonía debemos incluir una función nueva para completar la información. En este de telefonía tenemos el registro de unas ventas y tenemos unos referencias de celulares. Tenemos el iPhone 6, el Samsung S6 y el OM solito. Y cada uno registra un porcentaje. Dice colocar en color azul a sueldos finales mayores o iguales a 650,000. Pero vamos a mirar que aquí hay más cosas que debemos llenar. Una tabla y aquí
en la matriz o en la información están los productos, los nombres de los empleados, los apellidos de los empleados, pero nos piden unir el nombre con el apellido de esos empleados. Entonces, existe una función que me permite hacer esa unión de nombres y apellidos, o más bien la unión de texto. Esa función se llama la función concatenar. Entonces la voy a buscar aquí en todos. Y la función concatenar me dice que une varios elementos de texto en uno solo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aparece la opción texto 1, texto 2 y hay hasta 255 elementos de texto que puedo unir en uno solo. Pero aquí yo solo voy a unir nombres y apellidos. Entonces, ¿qué es lo primero que debo seleccionar donde dice texto 1? Pues el dato del nombre, ¿cierto? Y en texto 2, ¿qué debo colocar? El apellido. El apellido, me dicen ustedes. Bueno, yo les hago caso. Le doy a aceptar y me queda Ángela Pérez. ¿Le falta un espacio o así estaría bien, profe? Ah, me faltó un espacio. Muy bien. Entonces, no es el apellido directamente que debo colocar. ¿Qué debo colocar? Comillas, espacio, comillas. Espacio, comillas, espacio, comillas. Y ahí sí, como texto 3, viene el apellido. Le doy Enter y ahora sí me quedó unido el apellido, el nombre con el apellido y se me presenta de una forma adecuada. Con que yo le dé doble clic, completa la información. Entonces, usted puede unir, como dice la función concatenar, puede unir hasta 255 elementos de texto en un solo elemento, o en una sola celda. Pero siempre debe tener presente el formato. Si usted le quiere dar el espacio, pues le da las comillas para que se respete ese espacio. ¿Qué me pide más el ejercicio? Entonces, que calcule el bono de producción, que ese bono de producción dependerá del producto que ellos vendan. Entonces, si es un iPhone 6, el bono es del 5%. Si es un Samsung S6, será del 2%. Si es un OM, es del 1.5%. Con ese bono de producción tenemos que calcular el sueldo final para luego completar esta información. Entonces les quedan dos ejercicios de tarea. Este de ticket, que ya lo habíamos empezado a hacer, y el de telefonía. Este de ticket es simplemente función buscar. Y el de telefonía, pues aquí hay que utilizar otras funciones como sumar.si, como contar.si y la función buscar B. Entonces, este es el que les queda de tarea para mañana. Que lo hagan y aquí verificamos cómo les fue. ¿Les parece? Vale, profe, Sí, gracias. señor. Sí, señora profe. Bueno, vamos a llamar lista de asistencia. Gabriel Quintero Morantes. Presente, profe. Mila Alejandra Mendoza. Presente, profe. Alison Juliana Castillo. Presente. Iney Belandia.
Presente. Camila Pino Parra, Presente. María Alejandra Díaz, Presente, profe. Paula Alejandra Kemba, Presente, profe. Joana Hasblady Marín, Presente, profe. Naomi Valentina Correal, Presente, profe. Erin Emed Valero, Presente, profe. Jessica Tatiana Carrillo, Presente, profe. Andrés Eduardo Hamburger, Johan Daniel Castillo, Profe, qué pena. Andrés Hamburger se va a retirar. Entonces Sí. él no vuelve a clase. Ok. Johan Daniel Castillo, Profe, él te escribió por el chat. Alejandra Bustos, Presente. Alejandra Briceño, Presente, profe. Jonathan Dubán Moreno, Presente, profe. Cristian Camilo Villamil, Presente, profe. María Camila Rivera Bolívar Presente, profe. y Lina Sofía Mora López. Presente, profe. Entonces, ese ejercicio les queda de tarea. Mañana continuamos y empezamos los ejercicios 7, que ya vienen con la función buscar H, vienen con otras funciones que también van aumentando un poquito más el nivel de análisis. Entonces nos vemos mañana, chicos. Les deseo un feliz día. Hoy está lloviendo muchísimo. Cuídense mucho para que no se vayan a agarrar una gripa por ahí. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Que estén muy bien. Chao, profe. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias.